Parece ser que en TikTok se está poniendo de moda ser autista. Todo esto ignorando la experiencia de otra gente TEA que tiene más dificultades, pero bueno. A su vez, en Chile hubo mucho revuelo por distintos casos de violencia de alumnos TEA a sus profesores o compañeros de clase, lo que hizo que muchas personas justificaran comportamiento de ese estilo solo por ser TEA, o pedir que se bajaran las funas por ser TEA, épico. Todo esto se sumaba al hecho de que muchas personas se autodiagnosticaran con TEA gracias a información que vieron en TikTok. Luego de ver unos cuantos videos de los síntomas, varios llegaron a la conclusión de que podían ser autistas, lo cual puede ser sumamente peligroso, ya que se pueden autoconvencer o hasta fingir síntomas para sentirse diferentes, y así de geniales como se ve el autismo en TikTok. ¿Realmente el autodiagnóstico puede ser tan peligroso? Porque si bien puede ayudar a entender a muchas personas su malestar y su comportamiento, también puede incrementarlo muchísimo más exagerando síntomas que no tiene. Y realmente el autismo es tan cool como lo pintan en redes sociales, porque si bien no está mal estar orgulloso de tu condición, la mayoría de los autismos no son para nada así. Sin contar de que mucha de la información de salud mental y psicología que se ve en TikTok es falsa según varios estudios como el que ven en pantalla. Me leí un montón de artículos y papers para dar una respuesta a todas estas preguntas, y además cuento con la ayuda de un neuropsicólogo especialista en educación inclusiva que tiene un currículum espectacular y ha sido galardonado unas cuantas veces. Así que, haciendo honor a muchos suscriptores TEA que tengo en el canal, comencemos con el video. Pero antes de meternos de lleno con el autismo y sus momazos, tenemos que hablar de los orígenes de los trastornos mentales y de personalidad. Porque sí, los trastornos mentales son un constructo social. A ver, ya aquí el fan del AGE me va a querer colgar de las bolas, pero entiéndanme. Esto no es nada progre, porque yo no lo soy antes que nada, pero hasta el más facho va a estar de acuerdo con esto si es que lo entiende bien. Con todo esto nos referimos a que, si bien las enfermedades médicas también son un constructo de cierta forma al estar dentro del lenguaje, y el lenguaje es un constructo social, estas sí se pueden ver en el cuerpo. Hay ciertos marcadores físicos que la hacen evidentes, más con herramientas tecnológicas que lo permiten ver. Un cáncer se puede ver fácilmente y en todo el mundo se va a acordar que es un cáncer, por ejemplo. Pero en cambio, los trastornos mentales y de personalidad son en su mayoría un conjunto de síntomas que causan malestar a la persona, pero no dejan de ser síntomas que, si están al mismo tiempo durante un tiempo prolongado y determinado, acordamos que se llamaba depresión, acordamos que se llamaba trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, etc. Las únicas que son la excepción a esto son la esquizofrenia, la psicopatía y lo que nos compete hoy, el autismo. En este marco, el autismo no aparece como una realidad clínica o una realidad médica, sino como una forma específica de subjetividad que es problematizada por discursos científicos y sociales. Y mira, está un poco pretencioso, aterricémoslo. ¿Por qué el autismo es patologizado? Por no ser estadísticamente normal y no funcionar al orden social. Y oye, de que hay marcadores neurobiológicos del autismo, así es verdad, aunque no sean todos los casos. Sin embargo, como le dije, no se dan todos los casos y aún no está tan estudiado para que sea una verdad 100% fehaciente. Pero miren, les cuento todo lo anterior porque hay algo cabrón con todo esto, que es que los trastornos obedecen a la época social y a los intereses de ciertas personas. El doctor Nick Walker, que bueno, épico tener ese nombre, Nick Walker, eminencia en el campo del autismo, señala que enmarcar a los grupos minoritarios neurológicos como los autistas en términos de patología como trastornos equivale a un juicio de valor cultural. Yo con esto porque Nick Walker afirma que es no muy diferente a la drapetomanía, un supuesto trastorno psicológico que supuestamente causó que los esclavizados en Estados Unidos huyeran de sus esclavizadores. Como si una persona debiera apreciar la esclavitud, hermano. Esto está cabrón, está fuerte. Del mismo modo, la homosexualidad permaneció patologizada en el DSM como un trastorno mental hasta 1987, porque ya saben, religión y eso es pecado. Y ya que nos vamos poniendo el contexto de cómo el autismo se constituyó como trastorno, el mismo Nick Walker denomina este fenómeno como el paradigma de la patología, el cual tiene dos supuestos. Primero, solo existe una forma saludable de funcionamiento de la mente humana, neurotípica, y dos, si tu funcionamiento neurológico difiere de la neurotipicidad, entonces algo anda mal contigo. Y este paradigma, si bien ya no está impregnado en la sociedad, sí lo estuvo durante muchísimo tiempo en la historia del autismo. Y ahora, yéndonos a los orígenes históricos de la concepción médica del autismo, cabe recalcar primero de que antiguamente el autismo fue clasificado como una psicosis infantil, estrechamente vinculada a la esquizofrenia. Se atribuía a factores afectivos y familiares, especialmente la falta de apego materno o el fracaso de las madres en establecer vínculos emocionales. Gracias Freud, gracias Winnicott, gracias Klein, cómo los detesto, con También se lo vinculaba erróneamente con retardo mental, aislamiento emocional extremo y la falta de empatía. Todo esto en un contexto histórico en los años 90, donde aún predominaba el modelo clínico y psicoanalítico. Ya saben que la madre y que los padres tienen toda la culpa de cómo sea el niño. Judith Singer desafió esta visión y propuso que el autismo no era un problema psicológico o afectivo, sino una forma distinta pero válida de organización mental. De igual forma, como gran parte de la ciencia respecto al autismo se hace con los pacientes, por lo que durante mucho tiempo casi ninguna mujer era diagnosticada con autismo. Por lo mismo, y bajo los orígenes históricos de este, tanto mujeres como personas mayores como también personas con alto funcionamiento cognitivo no solían ser diagnosticadas con autismo. Ahora que los criterios han cambiado un poco, ha habido un aumento enorme en los diagnósticos de TEA, tanto en mujeres, porque antes la proporción entre hombres y mujeres con autismo era de 4:1 y ahora está pasando casi de 2:1, y a comparación del 2000 que habían 1 en 150 niños, ahora hay 1 en 59 y algunos datos sugieren más, como en California, donde 1 de cada 22 niños de 8 años puede ser TEA, aunque quizás esas cifras estén infladas por algo de eso de diagnóstico y bueno, esa cosita la vamos a ver posteriormente. Es por las vacunas
¿Acaso porque esta sociedad está creando cada vez hombres más maricuecas y más raritos? No, por lo menos no tanto, sino más bien porque la manera de diagnosticar se ha pulido muchísimo más y los diagnósticos también han mejorado para incluir a más personas que sí poseen esta condición, además de mejores accesos y más acceso a profesionales, psiquiatras, psicólogos, etc. Y a todo esto, como se pueden imaginar, se suma que se está viendo el autismo de una mejor forma. Pero creo que ahora, ya introduciendo cómo se construye el concepto de psicopatología y el autismo, vamos a definir claramente qué es el autismo. Pero antes, Paul le quiere decir que se suscriban. Por favor, suscríbanse a Profe Jeremix, ya que la mayoría no está suscrito a su canal. Queremos llegar a los 200.000 hasta el fin de año para seguir divulgando psicología y la ciencia del comportamiento humano de la mejor manera posible. Así que nos harían un gran favor suscribiéndose para alcanzar esa meta pronto. Pero bueno, ya para definir el autismo, creo que lo apropiado es pasar a nuestro invitado, una eminencia para definir esta patología o condición, dependiendo del paradigma que uno adhiera. Yo soy David Vázquez, tengo una maestría en neuropsicología de la Universidad de Salamanca en España y también tengo una maestría en educación especial y educación inclusiva por la Universidad de Edimburgo en Escocia, Reino Unido. Desde que inicié mi carrera en psicología he estado trabajando justamente con autismo en uno de los proyectos más amplios que ha tenido la República Dominicana, que son las aulas de recursos a nivel nacional, donde yo trabajé con niños que tenían autismo y otras condiciones del neurodesarrollo, especialmente en su inclusión educativa. El trastorno del espectro autista, TEA, se caracteriza comúnmente por problemas sociales persistentes que incluyen dificultad para comunicarse e interactuar con otros, comportamientos repetitivos, así como intereses o actividades limitados, síntomas que dañan la capacidad del individuo para funcionar socialmente en la escuela o en el trabajo o en otras áreas de la vida. Pero creo que para esto, mejor que nuestro invitado defina claramente qué es el TEA. El DSM-5 propone que son 5 categorías o 5 criterios que deben de darse para que sea autismo. El primer criterio es que haya una alteración en la comunicación y la interacción social. Esa alteración en la comunicación y la interacción social tiene muchas subcaracterísticas, pudiera decirse. Por ejemplo, que la persona puede pasar de tener cero interacción con los demás, que es cuando muchos dicen, oye, es como que vive en su propio mundo, que para mí es un término mal utilizado, pero van desde esa línea de cero interacción a quizás una interacción hasta extraña. Por ejemplo, hay personas autistas que interactúan mucho e interactúan tanto que hablan y hablan y hablan y hablan, no se dan cuenta cuando el tema no causa interés o cuando el tema aburre y siguen hablando. Hay muchas cosas dentro de esa primera característica. La segunda es los intereses restringidos y las conductas repetitivas. Y dentro de esa característica también hay muchas cosas que podemos encontrar. Podemos encontrar ese niño que le encanta siempre seguir una rutina, siempre seguir un patrón, siempre debe de hacer las cosas de la misma manera. Organiza, por ejemplo, sus juguetes por colores, por orden de tamaño, no lo sé. Pero dentro de esos intereses y conductas repetitivas también se dan mucho. Esas son las dos características que se conocen como características nucleares. Pero adicional a esas dos características tiene que darse. Tercero, que esas características se den desde las primeras etapas del desarrollo. La cuarta característica es que esas características nucleares tienen que afectar de alguna forma en varios aspectos de su vida, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el escolar, etc. Y la quinta es que esas características que te mencioné anteriormente del autismo no se expliquen mejor por otras condiciones que pueden confundirse, como la discapacidad intelectual, que antes se conocía como retraso mental, o el retraso global del desarrollo. Si se dan esas 5 cosas, entonces es autismo. A todo esto se suma el hecho de que en el 2013 el DSM-5 decide incluir el síndrome de Asperger en el trastorno del espectro autista. Y gente, esto se viene un poco más denso, pero mi invitado explica por qué ocurrió esa inclusión. El cambio para incluir el Asperger dentro del autismo se debió a 3 factores principales. Número 1, se encontró que el síndrome de Asperger no tenía tanta validez predictiva. Eso significa que antes se pensaba que porque un niño fuera diagnosticado con Asperger, en el futuro se iba a desarrollar más o mejor que otro que fuera diagnosticado con autismo, y lo que se encontró fue que no. Cuando se hacía el diagnóstico de Asperger, como se pensaba que no tenían tantas necesidades, se les dejaba de dar apoyo, y por esa falta de apoyo muchos no se desarrollaban tanto como podían. Hubo una segunda razón, y es que algunos seguros de salud le daban cobertura al trastorno autista, pero no le daban cobertura al síndrome de Asperger, y eso también era injusto porque era, oye, al final la diferencia no es tan significativa, sigue siendo una condición. Y el último elemento que hizo que se unieran era porque también
las diferencias más que cualitativas entre el autismo y el síndrome de Asperger eran, digamos, cuantitativas. Entonces, al final, la categoría síndrome de Asperger no daba ningún aporte real ni a la evaluación ni a la intervención. Obviamente, eso trajo un problema en la actualidad, si te digo, y es que muchas personas diagnosticadas con síndrome de Asperger todavía se sienten identificados con la categoría de síndrome de Asperger y lo sienten como parte de su identidad. Y muchos abogan porque se mantenga el concepto. Pero en la actualidad, con el DSM-5, incluso en el CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades, desaparece el concepto de síndrome o la condición en sí de síndrome de Asperger. En todo este contexto, creo que ya es hora de hablar del paradigma de la neurodiversidad. Básicamente, este propone una nueva forma de entender el autismo y las distintas neurodivergencias, no como enfermedades o trastornos, sino como variaciones naturales del cerebro humano. Básicamente afirma de que si hay diversidad genética, racial, cultural o sexual, también hay diversidad de la estructura del cerebro humano en cada persona. Esta diversidad es considerada valiosa en sí misma y no como un defecto a corregir. Todo esto con el propósito de que las personas autistas no se vean como que tienen algo que haya que curar o arreglar. El paradigma de la neurodiversidad no determina qué mentes son valiosas y cuáles no. Básicamente todos tendríamos una neurología distinta que determina nuestro pensamiento y nuestro tipo de comportamiento y de cómo lo hacemos, y que tampoco existiría una neurología normal y anormal, como tampoco existen colores de piel u orientaciones sexuales normales o anormales más allá de la estadística pura. Todo esto ha dado como resultado que más gente empiece a ver a los autistas de buena forma. Por ejemplo, en 2015 Microsoft creó un programa de contratación para personas con autismo para atraer talento que considera con potencial sin explotar en el mercado. Eso está potente. En otras empresas y servicios públicos como la policía también cayeron en lo mismo. Aunque con esto no quiero decir que no haya discriminación en la sociedad y en los trabajos con la gente autista, para nada, ya que muchos al escuchar o saber que eres autista te puede hacer perder un empleo, te puede hacer perder amigos o que te tratan de una forma distinta o que no se quieran acercar a ti, es cierto. Pero más allá de eso, creo excelente que en algunos trabajos estén buscando autista porque agarrar pala siempre está bien. Pero mi invitado considera que hay algo mucho más importante con todo esto, que es el hecho de que se está empezando a escuchar a las personas autistas con este nuevo paradigma. Yo creo que sí lo ha beneficiado en muchos aspectos, porque con el paradigma de la neurodiversidad a las personas autistas se les dio voz, se les dio en cierta forma la posibilidad de ser escuchados. Y eso es importante porque cuando una persona está recibiendo un tratamiento, es bueno ver qué es lo que esa persona piensa o ese grupo piensa. Por lo tanto, yo creo que eso sí ha sido muy beneficioso. También el hecho de que, por ejemplo, las intervenciones ya no son solamente lo que diga un profesional, sino lo que dicen las mismas personas. Y también el hecho de ir eliminando el estigma, más que continuar con patologización, de verlo como algo negativo que deberíamos evitar o de eliminar en la persona, se empezó a normalizar y así se ha ido bajando el estigma negativo hacia la condición. O sea que ese es otro aspecto súper, pero súper importante y beneficioso, obviamente. Justamente muchas veces este cambio de visión sobre el autismo ha dado como efecto colateral que también mucha gente vea cool ser autista o lo vea como algo genial. Y a su vez esta visibilización del autismo y divulgación científica que hay respecto a este en redes sociales ha hecho que mucha gente se autodiagnostique con esta condición. Y de hecho, para que mentirte, yo en su momento igual pensé que era autista porque muchos de los síntomas sí lo compartía, pero después concluí de que no, estaba muy lejos ya que habían muchos otros que no. Corrijo, no síntomas, comportamientos. Y todo esto nos lleva al siguiente punto, el autodiagnóstico. Y atención que acá el tema se pone bueno, mejor de lo que estaba. Porque el autodiagnóstico, por más mal que suene y que parezca casi una aberración al 100%, tiene muchísimas cosas buenas y muchísimas justificaciones. Y varios estudios afirman lo correcto, afirman todo eso, afirman lo correcto, que dije. Y además varios autores y varias personas autistas también concuerdan de que el autodiagnóstico es una herramienta válida, las cuales pasaremos a continuación. Pero antes te quiero comentar que tengo unas nuevas asesorías para youtubers. Yo actualmente estoy viendo YouTube y estoy ayudando a que otras personas también lo puedan hacer, puedan vivir de su hobby o de su pasión. Estoy dando una pauta clara de los videos que se tienen que hacer, de todos los errores que se están cometiendo para hacer un progreso mucho más rápido, y tengo distintos planes que se adaptan a distintos bolsillos, y de hecho tengo un plan que te voy a acompañar hasta que alcance de 1000 suscriptores. Antes de eso no me voy a alejar de tu lado asesorándote en cada video que estés haciendo. Además de todo, tenemos un grupo de WhatsApp donde entre todos nos damos retroalimentación y hacemos críticas sobre miniaturas, sobre el video, sobre títulos, etcétera, etcétera. Puedes contactarme por Instagram o por correo para darte más información, pero ahora sí, sigamos con el video. El principal problema muchas veces es algo fundamental, el precio. Esto no solo aplica para el autismo, sino para la simple terapia. Cada vez que sucede algo malo, alguna persona tiene un pesar, te manda a terapia como si fuera gratis,
Primero, al menos en Estados Unidos, las evaluaciones de autismo para niños cuestan entre 1.500 a 3.000 USD y para adultos suelen costar más. Y lo digo porque tengo muchos suscriptores de Estados Unidos y ya que están forrados en plata, si es que viven en la América, pueden irse al Patreon. No, mentira. No es mentira o es verdad. Pero bueno, ya que estamos, les digo que en Patreon va a estar la entrevista completa con este profesional sin ningún corte. Y cualquier cosa, mi gente, pronto voy a hacer un podcast con este neuropsicólogo. Y todas las preguntas que le voy a hacer las voy a estar recibiendo por Instagram. Así que por favor, síganme en Instagram, mándenme sus preguntas que les quiera que le haga a este neuropsicólogo y la vamos a hacer pronto. Va a subirse como podcast al canal. Va a ser una nueva sección que quiero hacer. Pero bueno, continuamos con el video. Pero volviendo a la temática, tampoco contamos que estas evaluaciones para ver si alguien tiene TEA o no suelen tener cobertura porque no se consideran médicamente necesarias. Pero en países latinos los precios suelen rondar entre 100 a 400 dólares, dependiendo si uno quiere evaluación completa o no. Y para qué decirte que la mayoría del servicio público, por lo menos en la mayoría de países latinos, tendrás que esperar una eternidad para poder sacar eso si es que te lo dan. A lo anterior se suma el hecho de que muchas personas pueden obtener un diagnóstico erróneo. No son pocas, por no decir que son la mayoría de personas que tuvieron muchos diagnósticos erróneos antes que alguien les diagnosticara TEA. Como señala el psicólogo social autista Devon Price, las herramientas de diagnóstico no se diseñaron pensando en una población diversa de pacientes. El procedimiento para diagnosticar el autismo se diseñó pensando en pacientes varones, jóvenes, blancos y cisgénero con síntomas evidentes. Continúa el autor: a día de hoy sigue siendo muy común que te rechacen incluso para una evaluación de autismo por ser demasiado mayor, demasiado femenino o afeminado, demasiado apropiado socialmente, demasiado bueno para el contacto visual, demasiado negro, demasiado moreno o demasiado trans. A esto se suma que muchos profesionales diagnostican erróneamente el autismo, confundiendo con otros trastornos como TDAH, ansiedad, discapacidad intelectual y trastorno de personalidad. Y de hecho en un artículo no científico me leí de que los autodiagnósticos también tienen bastante precisión, pero en esto tengo mis dudas. Básicamente hablaba de que la escala de diagnóstico de Asperger para el autismo revisada de Ritvo, la RATS-R, tiene una tasa increíblemente alta de predicción de si una persona cumplirá los criterios de autismo basándose en una evaluación más exhaustiva. Me trabé. Pero como les dije, no es un artículo científico y no investigué tanto en eso, así que lo dejo como dato y si alguien quiere indagarlo e investigarlo, bienvenido sea, pero yo no estoy seguro. Y otro tema que vamos a repasar con más ciencia y precisión es el tema de que darte la identidad como autista puede darte muchísimo bienestar. Este estudio evaluó el autodiagnóstico como un fenómeno emergente que hay que tener muy en consideración. Muchas de las personas que se autodiagnostican como autistas se identifican fuertemente con el espectro, tienen experiencias similares a las personas diagnosticadas y también enfrentan estigmas, problemas laborales y desafíos de salud mental comparables. Muchas personas también hacen el autodiagnóstico porque esto les puede aportar una identidad autista positiva. Esto por distintas facetas que si quieren pueden revisarla en el estudio, pero que no las voy a pasar para no aburrirlos tanto, pero que en conclusión, una identidad autista positiva que puede ser asociada gracias al autodiagnóstico puede dar mayor autoestima, mejor bienestar psicológico y menor impacto en el estigma internalizado. Y lo otro, el segundo punto relacionado con esto, es que el autodiagnóstico es generalmente aceptado en la comunidad autista. Una pregunta de la encuesta fue si el encuestado estaba de acuerdo con esta afirmación. No debería ser necesario un diagnóstico para que alguien se identifique como autista. Aproximadamente el 64% de los encuestados autistas estuvo de acuerdo con esta afirmación. En otras palabras, muchas personas autistas coinciden en que la autoidentificación es válida. A esto se le suma otra cosa, que son las razones que tienen las personas para autodiagnosticarse con autismo. Este estudio también es hermoso, que justamente habla de situaciones psicológicas de por qué algunas personas, entre comillas, se autodiagnostican con autismo o empiezan a indagar sobre si tienen esta condición o no. Lo primero es sentirse otro o diferente, o feeling othered en inglés, que básicamente se sentían inadaptadas, diferentes o aisladas en la infancia. Utilizaban metáforas como sentirse rotos o fuera de lugar, casi como si hubiera un lenguaje secreto al cual no tenían acceso. Lo segundo es la gestión de la duda sobre uno mismo, o managing self-doubt. Esto quiere decir que inicialmente muchas personas sentían una identificación espontánea al leer sobre autismo, pero rápidamente aparecía la duda sobre si realmente era así. Buscaban validaciones familiares, parejas o test online, y algunos se obsesionaban con investigar el tema para confirmar su sospecha. Lo tercero es sentido de pertenencia. Tras el autodiagnóstico, muchos reportan un alivio al encontrar personas con una experiencia similares, especialmente en comunidades online. Pero a su vez, algunas personas también decían que eso les hacía sentirse más separados del resto del mundo. Lo cuarto es comprenderse a ellos mismos. El autodiagnóstico podía servir como herramienta para reinterpretar el pasado y resignificar las experiencias dolorosas. Les da una narrativa coherente de vida que reemplaza la sensación de caos y fracaso personal. Y lo quinto y último es que cuestionaba la necesidad del diagnóstico formal, ya que varios afirmaban de que ya habían encontrado una respuesta y un sentido. Además de que otros querían la validación profesional, pero hayan un montón de barreras estructurales, económicas o hasta psicológicas. Un ejemplo textual de lo que dijo un participante es que temo que no me crean, que piensen que solo quiero ser especial o llamar la atención. Y el mismo artículo arrojó algo increíble y comparativo entre el diagnóstico formal y autodiagnóstico, que es que los resultados muestran que la experiencia del autodiagnóstico es emocional y cognitivamente muy similar a la del diagnóstico clínico formal. Ambas involucran alivio, resignificación del pasado,
autoaceptación y redefinición de la identidad. Sin embargo, nuestro experto invitado no opina igual, y que de hecho todo esto puede ser peligroso por distintas razones. Los dejo con el mejor. El autodiagnóstico, si soy honesto, no veo ningún beneficio en ello. Porque en un proceso de diagnóstico tenemos que diferenciar diferentes etapas. Hay una etapa inicial, de evaluación inicial o de evaluación de cribado o etapa de tamizaje, donde está bien que una persona utilice cualquier recurso en internet. Y eso le va a servir para ese proceso de detectar, pero no diagnosticar. Después que tenemos una idea de que puede ser, sospecho que puede ser, y eso se puede hacer con cosas de internet, ahí sí tenemos que ir a un diagnóstico real. Para mí, la palabra misma de autodiagnóstico es como, no sé ni cómo llamarlo, pero sería algo inexistente, porque un diagnóstico correcto requiere que se sigan ciertos pasos, ciertos protocolos, que una persona no puede hacerlo. Incluso puede ser un psicólogo profesional, no se podría autoevaluar. Así que no le veo ningún aspecto positivo, aunque me acabas de mencionar algunas cosas que servirían más que para un diagnóstico, para una etapa inicial de la evaluación. Esta distinción entre autodiagnóstico y autodetección para mí es clave. Es clave. Pero a pesar de que yo sigo opinando de que hay ciertos beneficios que puede tener la autodetección más que autodiagnóstico, más allá de los tecnicismos, me gusta siempre mostrar las dos posturas. Así que vamos con la peor cara que tiene el autodiagnóstico de autismo. Al trabajar con adolescentes, ahora es muy común que asistan a una sesión inicial convencidos de que padecen trastorno bipolar, trastorno del espectro autista y de que sus padres narcisistas les están haciendo gaslighting. Casi siempre usan estos términos de una manera que los terapeutas no usan, dijo Joseph O'Brien, gerente del Centro de Bienestar Conductual de Inspire Health. El principal es, no hay certeza de que realmente sea esa la condición. Cuando es una persona que no tiene conocimiento sobre psicología diferencial, por ejemplo, cómo un diagnóstico se puede parecer a otro y son solamente sutiles las diferencias, eso le puede hacer más daño a la persona que bien. Así que ese es el primero, que la persona haga un mal diagnóstico, y de ahí viene un fenómeno que se ha estado hablando bastante, y es que personas que antes no tenían ciertas características, cuando se les dé el diagnóstico de una condición, comienzan a agregar características. Una persona, por ejemplo, que no había sido diagnosticada con autismo y le diagnostican o se autodiagnostica autismo, comienza a tener las estereotipias y lo utiliza como una forma de autorregularse, cuando antes podía autorregularse sin las estereotipias. Eso nos pone como en un terreno frágil donde uno se tiene que mover con mucho cuidado, porque no quisiera ofender. Pero si no hay un diagnóstico hecho por un profesional, no hay por qué confiar en ese famoso autodiagnóstico. ¿Algún otro perjuicio respecto a eso? La verdad es que creo que son tantos, desde que no habría una estadística ni siquiera oficial de una condición, y habrá muchas personas por ahí hablando de que tienen una condición cuando realmente no la tienen, hasta incluso los estigmas que se pueden crear. Por ejemplo, dentro del paradigma de la neurodiversidad se ha encontrado esto del estigma positivo en el autismo. El estigma positivo, aunque uno crea que es algo bueno, en realidad es algo malo. El estigma positivo ocurre cuando una persona, por tener una condición, cree que automáticamente va a tener las cosas positivas de esa condición. Por ejemplo, en el autismo asumimos que las personas autistas siempre desarrollan una habilidad especial, cuando eso no es realmente la norma. Entonces, cuando una persona se autodiagnostica con autismo, después comienza a buscar esa famosa habilidad especial y no la encuentra, es como que ¿pertenezco realmente a ese grupo? Me causa más confusión que bienestar. Por lo tanto, lo ideal, más que un autodiagnóstico, es siempre diagnosticarse con un profesional. Sumado a esto está el estudio de que mucha información de TikTok es falsa. De hecho, este estudio revela que solamente el 27% del contenido más popular de autismo relevante en TikTok contenía información acertada. También el estudio revelaba que el 32% de los videos o sobregeneralizaban, mientras que el 41% era simplemente inadecuado o impreciso. El mismo estudio informó que los videos engañosos o inexactos se habían visto casi 150 millones de veces. Además de todo esto, el autodiagnóstico puede llevar a una exageración de los síntomas e ignorar la verdadera causa de ciertos comportamientos, lo que puede impedir que las personas obtengan la ayuda que necesitan. Profecía autocumplida. Si creo que tengo autismo, y en el autismo se dan ciertas cosas que yo pude haber tenido en un momento de la vida, porque vamos a ver, señores, cualquiera en un momento de estrés, qué sé yo, puede hacer un movimiento extraño, pero no quiere decir que sea autismo, porque solamente ocurrió en un momento determinado y tal. Pero la persona ahí comienza a ver, mira, pero yo una vez hice eso, o lo he hecho un par de veces, y sí, eso me da autismo, yo soy autista. O sea, se vuelve tan caótico el asunto que si no se trabaja con profesionales, es como que se pierde el horizonte.
A todo esto se suma lo que hemos comentado en el video en todo momento de que ahora ser autista parece ser cool, o que va a ser automáticamente inteligente, o que la va a poner si eres autista. Se ha visto como que ser autista es una forma de distinguirse, de ser distinto, de ser diferente, de ser genial, auténtico, único, cuando esto tiene muchísimas consecuencias feas. Y antes de pasar a la romantización que se ha hecho del autismo, cualquier profesional que quiera participar en mi canal, si es profesional de psicología especializado en cierta materia, me puede contactar por correo o por Instagram y así podemos hacer un video quizá, y te puedo traer al canal como este profesional. Pero ahora sin más preámbulos, vamos a la romantización que se ha hecho del autismo. Mis pacientes con autismo severo no tienen representación en TikTok, donde la gente celebra su gran alivio al ser diagnosticados y exige un diagnóstico afirmativo, además de pedir que se eliminen palabras como espectro, trastorno y discapacidad del lenguaje del autismo. Quienes más lo necesitan se están volviendo invisibles, dijo la neuróloga Susan O'Sullivan. Este estudio habla acerca de lo mismo, de que el autismo está representado de mala manera en TikTok. El estudio de 2023 que reveló que el hashtag autismo había traído 11.500 millones de visualizaciones en TikTok. Sin embargo, de los 133 videos más vistos, solo el 27% contenía info precisa, como repasamos anteriormente. Y también no solamente TikTok, sino los medios de comunicación tradicionales también son culpables de crear una visión tanto romántica del trastorno, presentándolo como algo que hace especial a la persona en lugar de un trastorno del desarrollo que causa discapacidad en muchas ocasiones. Muchas veces hace eco de personas autistas que son muy exitosas y casi millonarias, como el filántropo Bill Gates y el director Tim Burton. También algunas personas inteligentes en retrospectiva como Charles Darwin, Albert Einstein, James Joyce, cosas así, o Miguel Ángel, pero se está ocultando la cara más incómoda del autismo. En base a esta romantización decidí preguntarle al especialista por qué esto no es poco común, no solo por el estudio y lo que uno puede ver, sino porque hay decenas y decenas de experiencias de gente autista que realmente la pasa mal y que realmente necesita más ayuda que todos. Casi que su condición ha hecho de su vida un infierno tanto para él como para su familia en ciertos momentos por no recibir la ayuda adecuada. Al escuchar las voces de las personas autistas, hemos estado escuchando más a los que pueden expresarse, a los que tienen grandes habilidades, a los que desarrollaron esas habilidades que les permiten funcionar, y aquellos que no, lamentablemente no los estamos escuchando. Entonces, una persona autista con altas habilidades va a tener demandas distintas, y por eso es que uno ve que muchas personas autistas con buen funcionamiento se quejan de la terapia ABA, se quejan de ciertas terapias porque, oye, quizás es que no la necesitan tanto, pero otro niño o otra persona que sí lo necesita, ese sí, en realidad no se puede negar. Entonces, en dar voz, quizás le estamos dando más voz a un grupo autista que a la totalidad de la comunidad autista per se. No cash. Serious. Crystal, we're not in warning. Pode parar. É feio, a mãe falou. É feio, filho. Não pode fazer isso na mãe. No. Ahora, y ya para hablar del tema de los colegios, vamos a la sección favorita mía y de nadie más porque no tiene tanto guión, que es mi humilde opinión. En su momento me pregunté mucho sobre el tema de que quizá todo este tema del paradigma de la neurodiversidad puede que esté romantizando mucho el ser autista y no esté viendo las ventajas que tiene que una persona tenga un repertorio de habilidades que le puedan servir para vivir en sociedad. Porque, gente, no todos nos podemos adaptar, o no todas las personas tienen la capacidad para investigar y para adaptarse a vivir con gente autista. Por lo que, según yo, que una persona autista pueda adaptarse a la sociedad es mucho más beneficioso, y siendo pragmático es la mejor opción. Eso fue una opinión que tenía, y este neuropsicólogo, hermano, me dio una respuesta pero brutal. Más que hablar de que una persona vamos a curarla o eliminar algo o eliminar un síntoma, una característica, yo prefiero que utilicemos el término de desarrollar habilidades, porque cuando uno habla de desarrollar habilidades, ahí se elimina cualquier estigma y cualquier forma negativa de ver algo. Por ejemplo, uno puede decir yo quiero eliminar las alteraciones en la comunicación social, o uno pudiera decir yo quiero desarrollar las habilidades de comunicación en una persona. Y cuando uno lo dice así, desarrollar habilidades, fíjate que se quita el peso de que estoy eliminando una característica o estoy eliminando un peso. A su vez también le conté el tema del experto de todos estos casos de violencia que se habían dado, y él también me comentó su respuesta acerca de qué es lo que se tiene que hacer con el tema de los colegios. ¿Que quieres una respuesta simple para un problema tan complejo? Para nada. Que pueden ser. Pero vamos a ver, vamos a soñar un poquito, un poco. Ok, ni siquiera tenemos que hablar de autismo si vamos a hablar de inclusión, porque la inclusión entonces es para todos, no solamente para las personas autistas, también una persona con dislexia, también una persona con síndrome de Down. No importa la condición, la inclusión es para todos. O sea, eso es parte de la definición
misma. Para lograr una verdadera inclusión, y aquí es donde nos equivocamos a veces, todos los profesionales involucrados deben de conocer acerca de todas esas condiciones, del autismo, de la dislexia, de la discalculia, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, etc. Por ejemplo, en Escocia, que fue donde me formé en educación inclusiva y que se supone que tiene uno de los sistemas educativos más inclusivos, ellos tienen como política que en cada escuela, no escuela especial, en cada escuela hay una persona encargada solamente de la inclusión, además del psicólogo, además del orientador, además de los maestros. Entonces, cuando un niño con autismo va a una escuela, está ese profesor encargado de inclusión que se encarga de crear esas adaptaciones, de poder crear los ajustes, dar los apoyos. Y yo creo que cuando uno logra eso, de dar ajustes, crear ajustes, de dar los apoyos que los niños necesitan, la inclusión es posible. Y con el tema de los diagnósticos y autodiagnósticos, yo lo personal como que quedé en que la autodetección pronta puede ayudar mucho, pero que ojalá se haga con un diagnóstico y que por favor fíjense en el currículum de los profesionales. Si son adultos, si son padres, fíjense en el currículum, por favor, fíjense en el currículum. ¿Por qué? Por varias razones que quizás repasé en otro video, pero en varias universidades, hermano, están regalando títulos, lo están regalando, no están exigiendo nada a los alumnos y la mayoría de alumnos no está aprendiendo casi nada. Una suscriptora de hecho me contó su experiencia de que la hija de un amigo le diagnosticaron autismo por algo de la textura de ropa y nada más, y ella tenía contacto con gente que realmente tenía un TEA mucho más notorio y la otra persona simplemente tenía una peculiaridad de un gusto, nada más, y la persona ya le dijo con el tema del TEA. Y así pasa con otros trastornos también, que la gente, que muchos profesionales están diagnosticando casi como si fuera tirar una moneda o echar una ficha en algo, así de sencillo, cuando las personas se pueden sugestionar de una forma terrible. Pero bueno, ese es tema para otro video quizás. Más que ahora muchos niños están ocupando mucho el celular y es algo que no se ha estado viendo en mucho tiempo, y eso puede dar como resultado unos comportamientos más anormales de generaciones anteriores, pero eso no significa que tengan autismo. De hecho, seres como Cocomelon están casi que arruinando nuestra generación de distintas formas, weón. Pero bueno, eso se lo dejo en este video que ven en pantalla de Cocomelon, que espero les guste y puede hacer entender un poco más las mentes pequeñas y cómo estas están cambiando radicalmente.